Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión de nuestro seminario porque ¿Quién va a empezar? Es el maestro Ramón Carlos. Vamos a dar inicio a esta sesión del seminario porque ha fallado la economía. Se encuentran con nosotros el maestro Ramón Carlos Torres Flores, quien es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, y el maestro Pablo Trejo Pérez, quien es profesor de la Facultad de Economía y atiende funciones también en la Asamblea Legislativa, ha sido diputado federal, local y por supuesto profesor de la Facultad de Economía. Tú, Ramón Carlos, perdón, ¿no? ¿Profesor, omití algo? No, por favor. Bien, el tema que hoy nos ocupa y que es el de la reforma energética, pues es un tema de fundamental importancia, obvia, se está discutiendo hoy día, se presentó la reforma, me parece que esta próxima semana inician foros en el Senado para discutir, El lunes. La semana próxima inician foros para discutir este tema pues, que es fundamental para nuestro país, para sus recursos naturales, para el futuro energético del país y también, por supuesto, para las finanzas públicas. Sabemos que entre el 33, entre un tercio y el 40% de los ingresos públicos provienen del petróleo y bueno, es una cuestión fundamental de primera importancia para nuestro país y bueno, para ello hemos invitado a que nos platiquen sobre este tema al maestro Ramón Carlos Torres, quien hará uso de la palabra ahora y posteriormente el maestro Pablo Trejo Pérez. Ramón, por favor. Gracias. Bueno, buenos días. Déjenme iniciar con una nota subjetiva, ¿no? Para mí es realmente muy emocionante estar aquí. Yo inicié mi vida profesional hace 50 años como profesor de la entonces Escuela de Economía. Si me faltaba algo. Pero era que estar ahora, después de tanto tiempo, es algo que me emociona. Me emociona también que sea un aula como esta, la aula David Ibarra, y el tema al que hemos sido convocados. Dicho esto, entremos en materia. Cuando me invitaron al seminario, por supuesto que traté de entender por qué el seminario se llamaba ¿Por qué ha fallado la economía?, ¿no? Y eso me hizo darle algunas vueltas, algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes, ¿no? La primera cuestión que me surgió es ¿qué ha fallado? Y esto me llevó a las dos preguntas: ¿quién ha fallado o qué es lo que ha fallado? Ha fallado la teoría económica, la economía política, la política económica. Es un fenómeno nacional, es universal, es un atributo de su desarrollo, tiene que ver con los mecanismos de poder. ¿Quién ha fallado? Los economistas, la sociedad. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que ha fallado? El sector de la energía, los cambios estructurales, la anunciada iniciativa presidencial de reforma energética, el modelo de desarrollo. En fin, creo que la discusión, que seguramente ustedes ya la habrán abordado desde muchos puntos de vista, da mucho en qué pensar. Yo me voy a limitar a lo que a mi modo de ver, es una falla estructural de carácter conceptual, que puede ser quizás muy elemental, dirán algunos de ustedes, tienen razón, pero yo creo que tiene hondas repercusiones. Esta falla estructural es que desde el punto de vista del concepto, hablamos de la oferta y demanda de bienes y servicios energéticos como si fueran bienes, como si fueran cosas, y en realidad se nos olvida o dejamos de lado algo que tiene consecuencias graves, que este acercamiento a la energía como bienes que están en un mercado está ocultando algo muy significativo, que al ocultarlo no permite ventilarlo abiertamente y esto produce una gran falla. Lo que está ocultando son las relaciones sociales al interior de una sociedad y las relaciones del hombre con la naturaleza. Esto que se dice rápido y que puede sonar muy, muy obvio, yo creo que tiene hondas repercusiones en la forma como nos acercamos al sector de energía. Todos en nuestros estudios iniciales, secundaria, de primaria, nos repitieron, ¿verdad?, que la energía es una sola
que se transforma, que no se crea, que se transforma. Y esto que parece algo evidente para cualquier científico, de repente en las disciplinas sociales se oculta. Tiene dos consecuencias, una por el lado de la oferta y otra por el lado de la demanda. Nada más faltaba que no fuéramos economistas. Por el lado de la oferta, la extracción y transformación de energía disipa los eslabones industriales. Si pareciera como un gran iceberg, que lo que se ve es la oferta de energéticos. Pero detrás abajo de esa oferta hay un encadenamiento industrial muy complejo que tiene que ver con todo lo que hay que suministrar para que eso pueda operar, para que pueda extraerse, transformarse, con los bienes de capital, con las máquinas, con los equipos, con la ingeniería, con la tecnología, con los recursos humanos. Un esquema sumamente complejo que se oculta y lo que se ve es, tal como estamos habituados en los supermercados, la mercancía final, el ruido eléctrico, la gasolina, pero detrás de eso hay todo un complejo que está disipado. Y del otro lado de la demanda, lo que vemos son adquirientes de energía, ya sea los hogares, las empresas, las industrias, la exportación, y también se minimiza algo que es fundamental, que son relaciones de dependencia estructurales de los actores que están detrás de esta adquisición de energía. La que sigue. Yo creo que esta falla estructural permea los enfoques analíticos de la teoría económica, de la política económica, de la economía política, en el mundo subdesarrollado, en el desarrollado, etc. Y claro, ante esta disipación, ante este ocultamiento, se mueven los intereses, como es obvio, acomodándose en función de lo que se oculta. De lo que se oculta no porque sea de mala leche, de mala fe, sino porque es una aproximación equivocada, en mi opinión, desde el punto de vista conceptual respecto a la energía. ¿Qué tenemos en un país? ¿Cómo nos aproximamos a ver la estructura del sector energético? Yo lo voy a hacer, ojalá les parezca bien, a través de la matriz energética nacional. La matriz energética nacional tiene, como ustedes recordarán, de sus aproximaciones al mismo producto, una serie de actores que están ahí cerca del área verde, que están como oferentes y demandantes en la transformación de energía, en la extracción de energía. En el caso de México, esos actores son fundamentalmente Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y los particulares. Los particulares como empresas que, a pesar de que los hidrocarburos son área exclusiva del Estado, por una serie de razones participan en esta área de supuesta exclusividad del Estado. Y están los particulares también en el área de electricidad, generando electricidad que le venden a la CFE, la generan como si no fuera servicio público de electricidad, la CFE la compra como electricidad y finalmente se vuelve servicio público de electricidad. Son de las cosas raras que inventamos en México, avaladas por la Suprema Corte de Justicia, pero están ahí, pues, oferentes de electricidad que le venden la CFE, tanto con energías renovables como no renovables. Están los que lo hacen a base de gas natural, de energía eólica. Y está la población, una población muy amplia, que por lo menos hay muchos que son verdaderos productores de leña, productores de biomasa. Y todo eso son los actores que están en las relaciones interindustriales. Esto permite, en el área blanca que está inmediatamente después de la verde del lado derecho, suministrar una energía tanto para el mercado interno como para el mercado externo, de manera que la demanda bruta de energía está constituida por la energía que se utiliza en las relaciones intraindustriales energéticas, la demanda final. Perdón por remontarme a esto que más bien parece, más que una charla, parece de partir de cosas elementales. Pero bueno, lo que tenemos ahí es una matriz de carácter físico. El país produjo 12 exajoules. El joule es la medida de la energía física y el exajoule es como 10 a la 18 joules. De manera que en el 2010 la economía mexicana demandó
12 exajoules, de los cuales para el mercado final de energía fueron 8.5 y se consumieron internamente para lograr esto 3.5. De entrada vean ustedes la alta proporción de la energía que se gasta para producir estos 8.5. Y para producir esto, las importaciones contribuyeron, en la parte de abajo la pueden ver, con 2 exajoules, y hubo una producción primaria bruta en el país de 10 exajoules, de los cuales procedieron de fuentes renovables solo el 6% y de fuentes no renovables el 94%. De manera que esto me permite hacer una serie de comentarios que quiero compartir con ustedes. Uno, la seguridad energética nacional, parece como si esta matriz se orienta a satisfacer los objetivos de seguridad energética nacional y de seguridad energética de a quien destinamos estos 3.6 exajoules. En otras palabras, es una matriz energética que está definiendo la seguridad energética del país y la seguridad energética de quien consume estos 3.6, que es, pues, por supuesto, la mayor parte de estos 3.6 están constituidos por la exportación de crudo, y es el principal importador, como ustedes saben, es Estados Unidos. De manera que hay una matriz energética que está atada a la seguridad energética de los Estados Unidos, y esto ha sido conformado, lo vamos a ver de tiempo atrás. En segundo lugar, una conclusión que podemos derivar de este juego de números, que hay una articulación externa en condiciones de economía primaria al exterior. Exportamos crudo, los 3.6 la mayor parte de esos 3.6 exajoules, e importamos productos, gasolinas, diésel, petroquímicos, productos de mayor transformación, que son estos 2 exajoules. Y tanto el 2 como el 3.6 son importantes en la oferta o la demanda según se le vea. Esta es, pues, una economía, la nuestra, que está altamente atada, articulada con el exterior. Hay, por lo menos en este año todavía, un superávit externo en balanza de pagos, en términos físicos de energía. El análisis podría hacer a partir de valor, y esto daría quizás conclusiones con matices distintos, pero estructuralmente yo creo que es la finalidad, daría cosas similares. Altamente carbonizada, el 94% de la extracción es de fuentes no renovables, en donde los hidrocarburos, el carbón es una parte pequeña, el carbón mineral, de manera que nuestra economía energética está altamente carbonizada, como pocas en el mundo. Hay una significativa renta petrolera. Si ustedes pudieran tener aquí el valor agregado que se deriva de esto, podríamos ver que el principal pago de esta producción primaria, el componente de los pagos, la constitución del valor agregado para producir estos 10 exajoules, están fundamentalmente constituidos por la llamada renta petrolera. Por supuesto que estos valores indican que hay una generación de divisas muy grande que puede disiparse frente a los grandes volúmenes de una economía, pero son divisas que el Estado tiene en sus manos y que son determinantes para manejar su mercado cambiario. Y por último, este 3.5, no tengo aquí elementos para demostrárselos, pero créanme que es realmente alto si lo comparamos con otras economías. Para poder producir estos 8.5 de demanda final, hay no desperdicio, pero hay un gasto técnico, pero sobre todo de ineficiencia para producir esto. La que sigue, por favor. Veamos algunos de los componentes con los que quiero abordar el tema a partir de el tema de la reforma energética, a partir de esta estructura. Estos 4.9 de demanda final interna, casi la mitad está constituida por combustibles para el sector transporte, 35% son insumos energéticos para la agricultura y la industria, 3% para el comercio y el servicio público y 16% para los hogares, para el uso residencial. La que sigue, por favor. De esta demanda, la parte de transporte la tengo aquí en dos segmentos, la parte de arriba y la parte de abajo, es el impacto en el consumo. El impacto directo en el consumo, parte de estos combustibles, de demanda para el transporte, está constituida por las gasolinas para el transporte privado, y otra parte
por los sectores para el transporte, para el servicio público, de carga, de pasajeros. ¿Qué parte de una y qué parte de otra? No vamos a entrar en ese detalle, pero es una parte significativa. Marco esto porque cuando se habla del disparate de hablar de subsidios a los combustibles, siempre se parte del punto de vista de que no hay impactos indirectos. Y el impacto indirecto del consumo de energía es brutal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que realmente va a pagar el consumidor es mucho más que lo que paga directamente por el uso de gasolinas para transporte privado. Y la parte residencial, que está fundamentalmente constituido por leña, por gas LP, por electricidad y por otras fuentes de abasto energético, destaca mucho el valor. En realidad es injusto hablar leña, es leña y biomasa. Ahí está, por ejemplo, la energía que se consume en los ingenios azucareros, pero el grueso es la leña, y ese es 34%, casi lo mismo que se consume de gas LP, y apenas y más que lo que consume el país, los hogares en electricidad. Claro, aquí hay una cuestión que habría que precisar. La ineficiencia energética de la leña es mucho mayor que la ineficiencia energética de la electricidad y el gas LP. De todas maneras, 16% de la población, esa cifra no está ahí, 16% de la población vive en el país de leña. Y el abasto energético gas LP tiene una serie de consideraciones. Aquí no me detengo, simplemente quiero subrayar que hay impactos en la salud, impactos en el medio ambiente, hay un problema de calidad de los energéticos, hay un problema de riesgo. El gas LP es un combustible particularmente riesgoso, de ineficiencia, y ya para qué entramos en cuestiones de tarifa. Y esta electricidad solamente llega al 98% de los hogares, y el 2%, que uno diría pues es muy poco, casi tenemos cubierta el país con electricidad, pero resulta que está en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla y en Chihuahua, ¿no? Y ahí al interior de esos estados, ese 2% se vuelve un 15, un 20%. Todo esto para concluir, que es lo que me deseo concluir con ustedes, el impacto estructural, la seguridad energética, va mucho más allá de esos números ridículos y agregados que se nos presentan, de los totales de lo que produce de hidrocarburos en el país. La que sigue, por favor. Desde el punto de vista del patrimonio nacional, ese patrimonio nacional que sirve para extraer las fuentes renovables y no renovables está constituido por hidrocarburos, por reservas de hidrocarburos, por recursos prospectivos, que es otra cosa distinta de las reservas. Las reservas es algo que está relativamente cuantificado con cierto grado de probabilidad, y los recursos prospectivos son buenos deseos, son indicaciones muy genéricas. Y cuando se habla de gas de lutitas o de gas shale o de oil shale, si se habla de aguas profundas, se está hablando de recursos prospectivos, no de reservas. En cambio, cuando se habla de reservas, estamos hablando de la sonda de Campeche. Es decir, todo esto pues implicaría un análisis más cuidadoso respecto a nuestra matriz energética y lo que constituye el capital no renovable. Paso adelante, por favor, porque si no, no voy a... En cuanto a la eficiencia energética, esta es muy compleja, pero hay una cosa que es muy obvia, que hay un desperdicio al interior del propio sector institucional productor de energía, en la extracción y transformación, en el consumo final e intermedio, en el uso del capital natural, y en todo ello hay actores, los actores que veíamos en la matriz inicialmente, que son PEMES, que son CFE, que son las empresas, que son los consumidores finales, que son las comunidades. Y una característica de nuestro sistema energético derivado de esa falla estructural es que siempre vemos esto como segmentos. Una cosa es electricidad, otra cosa son hidrocarburos, otra cosa es la leña, y son segmentos que simplemente ponemos a sumar. Bueno, esto produce una cantidad de ineficiencias enormes, porque hay un desperdicio energético. Y en esta ineficiencia energética, en esta segmentación, entonces las decisiones energéticas aparecen segmentadas. En primer lugar, la Secretaría de Hacienda, que es la que determina lo que hay que producir. La autoridad energética, le pongo un signo de interrogación, porque a veces parece inexistente, a veces parece un instrumento de la Secretaría de Hacienda, y de repente toma iniciativas. Los particulares, hay actores menos visibles, y hay una serie de paradigmas sobre energía que tampoco voy a detener. La que sigue, por favor. Hay pues
tres segmentos que casi no se tocan. Cuando digo no se tocan, no quiere decir que Pemex no le venda hidrocarburos a CFE y que no compre de CFE electricidad, pero estructuralmente no se tocan. Están peor que dos empresas, porque ni siquiera hay impacto comercial entre ellas como habría entre dos empresas si fueran monopolios o monopsonios. Y luego están los particulares que parte tocan a CFE, le suministran, decíamos, energía eléctrica, y eso se regula por el artículo 36 bis, no voy a entrar a eso. Y el propietario de esto, la nación, le corresponde la propiedad del patrimonio, la exclusividad operativa y el compromiso social de abastecer estos mercados. Hay de entrada, pues, en la estructura institucional algo que no suena con respecto a lo que debería ser el objetivo de una matriz energética y los objetivos de seguridad energética y de aprovechamiento del patrimonio nacional. Y detrás de esto hay tres principios constitucionales: el aprovechamiento de los energéticos del patrimonio nacional, el suministro de hidrocarburos y el servicio de electricidad se rigen por tres principios constitucionales. Uno, la nación es propietaria del patrimonio no renovable. Dos, hay una exclusividad en hidrocarburos y el servicio público de electricidad, pero muy clara y muy actuante en el suministro de energía. Nunca ha faltado gasolinas, nunca ha faltado gas LP. Los faltantes que hay ahora de gas natural, resultado de la participación del sector privado que no ha respondido, pero ha habido una responsabilidad social que nos parece muy normal, muy habitual, pero que es parte de estos principios como está estipulado en la Constitución. En segundo lugar, hay excepciones. Había una petroquímica básica que se agujeró, se le dejó el nombre de básica, y todo lo que estaba allá adentro se privatizó. Se permitió que accediera el capital privado a ello. Lo mismo en el transporte de gas natural, lo mismo en el gas LP y lo mismo en la generación de electricidad. Esas son excepciones al hecho de que la responsabilidad, la exclusividad la sigue teniendo en hidrocarburos y en CFE el Estado. Y tercero, cuando se dice que se requiere certeza jurídica, hay una plena, total y absoluta, clara certeza jurídica de lo que es la participación privada y social en estos momentos. Puede no gustar, mejor dicho, no gusta, pero que hay certeza jurídica, hay certeza jurídica. Está claro lo que le corresponde a lo público, está claro lo que le corresponde a lo privado. Uno puede hacer críticas, uno puede estar en desacuerdo, uno puede sugerir lo que sea, pero hay certeza jurídica plena. Cuando se habla de que vamos a dar certeza jurídica, ¿a qué se va a dar certeza jurídica? A lo que ya es cierto, están las cadenas de valor de consumo a partir de la frontera de exclusividad. Está claro a los particulares dónde está la frontera entre lo privado y lo público en hidrocarburos, en electricidad. Está claro que el suministro de bienes y servicios para las áreas de exclusividad del Estado se hacen a través de proveedores nacionales y extranjeros. Está clara la participación del sector privado. Y está claro cómo se hace la recaudación fiscal. No nos gusta, pero está clara. Puede haber violaciones a las normas legales, lo que sea, pero está claro lo mismo que las divisas y la contribución al balance externo. Dicho esto, paso al siguiente punto que quiero compartir con ustedes. Esa es nuestra matriz energética. Así está constituido nuestro sector energético a mi modo de ver. Esto no es nuevo. El perfil energético actual de nuestra matriz energética, prácticamente, aunque hay una historia desde la expropiación petrolera y anterior, y el porfiriato, etcétera, pero esta estructura que tenemos, este arreglo de nuestra matriz energética, realmente arrancó en el periodo 70-82. Vean si no, las reservas petroleras en ese periodo se multiplicaron por 12, no 12%, 12 veces. El valor agregado petrolero se multiplicó por 4, no por 4%, 4 veces. La producción de crudo desde 82, o en 82, fue de 2.7 millones de barriles diarios. Después vamos a ver que, excepto en las épocas actuales, nunca ha bajado de esos niveles. La exportación de crudo en ese año fue de 1.5 millones de barriles diarios. También nunca, un poquito abajo de ese nivel, pero nunca ha sido inferior a ese nivel. Se construyeron 3 refinerías en ese periodo. Algunas de ellas se habían iniciado anteriormente, pero se construyeron 3 refinerías. Se establecieron centros petroquímicos los más importantes de América Latina y de los más importantes del mundo. Se hicieron instalaciones de proceso de gas, infraestructura. Uno puede criticar lo que quiera y puede decir, incluso burlarse de estos hechos, como se suele hacer, debido a que la Virgen de Guadalupe nos socorrió con Cantarell
se descubrió Cantarell, y esto fue el resultado de un pescador que fue a Pemex y les dijo, allá hay petróleo, y entonces le hicieron caso. Se puede ridiculizar, pero son datos, como dicen los modernos, son datos duros. De 82 a fines de los 90, la producción de crudo siempre estuvo entre 2.5 y 3 millones de barriles diarios. La exportación entre 1.3 y 1.9. La inversión real se cayó entre la cuarta y la mitad. En ese periodo nunca llegó a ser siquiera la mitad de la que había sido en 82. Y estuvo entre un cuarto y un medio. Lo más grave, a mi modo de ver, de todo esto es que se desmanteló la capacidad de invertir. Y aquí nada más me detengo para decir, el corazón de un sector petrolero, de cualquier industria, pero en particular la petrolera, es la inversión. Si no hay inversión, un sector petrolero muere, y es natural. Se acaba el recurso que está ahí, si no se descubre un nuevo recurso, pues muere. Lo que se ha hecho en petróleo, como en otras áreas de la economía, y ahí está el mejor ejemplo, lo que tenemos ahora en comunicaciones, en transportes o en recursos hidráulicos, digo, en la Comisión Federal de Electricidad, se ha quitado la capacidad de invertir. Se transformó un país que sabía invertir, que tenía ingenieros, que tenía economistas, que invertía, que sabía formular proyectos de inversión. Entonces se desmanteló al interior de Pemex. Las reservas cayeron 20%. De las 3 refinerías, incluso se cerró una, la de Azcapotzalco. No se construyó ninguna otra. Hubo cierre de plantas petroquímicas, se privatizó, le pongo ex básica porque es una privatización clandestina, se privatizó el gas, tanto el gas natural como el LP. Eso se dio de 82 a los 90. Es decir, se inició una tragedia energética, pues, al modo de ver, si me permiten calificarla de esa manera. Y de los fines de los 90 a la fecha actual, lo que se ha hecho es consolidar esa tragedia energética. La inversión real para extracción, efectivamente, para extracción de crudo, empezó a repuntar porque Cantarell empezó a dar muestras de que ya no podía seguir con esos ritmos de crecimiento. Y se hizo una de las burradas o una de las acciones que va a ser más cuestionadas en la historia del petróleo de este país, que fue inyectar nitrógeno a Cantarell. Para algunos eso permitió seguir manteniendo producción de Cantarell hasta años recientes, para otros fue la disminución del yacimiento. Independientemente de eso, la inversión real se recuperaron los niveles de 82 con esa finalidad para extraer. Las reservas siguieron cayendo, lo que tenemos ahora de reservas son 40% de lo que había en 82. No se le dio ninguna prelación a la transformación industrial, se entró a la producción de electricidad con gas natural, que no tenemos o que tenemos muy poco. O sea, cuando los precios además del gas natural eran muy altos, con contratos de largo plazo que ahora estamos hipotecados, no se entró de lleno el Estado, no entró a las renovables. Lo que hubo pues fue una rotura tecnológica, tanto del sector público como del sector privado respecto al sector energético. La que sigue, por favor. Voy a pasar rápidamente por esto. Todo esto da como resultado que un Pemex, en lo formal, es un organismo público descentralizado, no es monopolio, tiene exclusividad en actividades de hidrocarburos, etc. En los hechos, está inmovilizado para lograr su objeto social. Hay un estado de anomia. Su presupuesto está confiscado por la Secretaría de Hacienda y por el Congreso. El control de metas y resultados se hace desde el Ejecutivo en términos de maximizar, no la renta petrolera, maximizar la exportación, la plataforma de exportación. Y aquí viene lo que decía yo de la seguridad energética de los Estados Unidos. Mecanismos de precios y transferencias. Hay una cosa que es realmente alarmante, ¿no? Pemex está regido por un plan de negocios que no tiene ningún respaldo constitucional ni en la ley de planeación, y ese plan de negocios es lo que le permite manejar su presupuesto, y ese plan de negocios lo hace el director de Pemex, lo aprueba el Consejo de Administración, y la Secretaría de Hacienda, que está pendiente de ese plan de negocios, le impone a Pemex el manejo, el mecanismo de confiscamiento de sus recursos. Hay un gobierno de la empresa que es gobierno y no es gobierno, está neutralizado. Hay 14, 15 consejeros, de los cuales 6 los pone el Ejecutivo, el Secretario de Estado, otros los pone el sindicato y otros son los llamados profesionales a raíz de la reforma del 2008. Pero los consejeros del sector público tienen un claro conflicto de intereses, lo mismo que los representantes de los sindicatos. Pues, ¿por qué tienen un conflicto de intereses?
Porque un secretario de Hacienda en un consejo de administración no puede ser buen consejero de Pemex si quiere ser buen secretario de Hacienda. O un secretario de Relaciones Exteriores no puede ser buen consejero de Pemex si quiere ser un buen secretario de Relaciones Exteriores. Y así cada uno de ellos. Sí, porque tienen su responsabilidad principal sobre la de Pemex. Entonces, Pemex se maneja en función de los intereses de la Secretaría de Hacienda y con un reparto de las demás secretarías que participan en el Consejo de Administración de Pemex, como es, por ejemplo, Relaciones Exteriores. Y lo mismo los sindicatos. O sea, el señor que está ahí sentado, por supuesto, tiene que velar por la empresa, pero su plataforma son los trabajadores, cualquiera que sea la forma como... O sea, hay un conflicto de intereses y queda como resultado que es una entidad de esa importancia con un gobierno incierto. En fin, y luego las reservas son de la nación. ¿Y dónde están las decisiones que toma la nación sobre las reservas? Vamos, ni información siquiera hay. Y todo eso está diluido en ese mecanismo. CFE, es por el estilo, no me detengo, es un mecanismo análogo, aunque distinto. No quiero abusar el tiempo, dejar a Pablo el tiempo. Marco algunas tendencias. Hay un extravío de rumbo institucional. Los criterios, hay unos criterios mutantes. Primero se habla de que queremos maximizar la renta, luego crear valor, utilidades, ser más eficiencia, empresas de clase mundial, seguridad en el abasto, desarrollo nacional. Sí, todo hecho para que sea una verdad caos, ¿verdad? Porque además muchos de estos términos son vagos. Maximizar la renta petrolera. El concepto muy respetable ricardiano de renta, y con todos los atributos teóricos de los clásicos sobre la renta, nada tiene que ver con lo que se utiliza aquí. Aquí la renta petrolera es la diferencia entre lo que se extrae, lo que vale el hidrocarburo arriba, y los costos para extraer. Y esa diferencia se sobreentiende que es la retribución al recurso natural y se llama renta petrolera. Maximizar. ¿Qué es eso de maximizar? Bajar costos o sacar más crudo. Es la forma de maximizar. ¿En qué periodo? En un año. Cualquiera que tenga un poco de nociones de lo que es maximizar sabe que cualquier función objetivo que se maximiza tiene que ser muy precisa para que se pueda maximizar. Y además está sujeta a restricciones. ¿Cuáles son aquí las restricciones de esta renta petrolera? El tiempo. Se maximiza en un año, en 2, en 10, en 20. Es lo mismo un hidrocarburo, un barril que se extrae para refinación que el que se extrae para exportación. ¿Dónde están las restricciones de esa renta petrolera? Pero aquí se utiliza como un concepto, como no se discute, como no se analiza, como se recibe simplemente como un elemento técnico, entonces nos aplasta la renta petrolera. El otro elemento de esas tendencias, que a mi modo de ver es el más grave, y lo digo además muy deliberadamente porque estamos en la escuela, en la Facultad de Economía, es que en este país, y en particular en Pemex, se ha desmontado la capacidad de hacer proyectos de inversión. Sí, la inversión es la categoría central del desarrollo económico, cualquiera que sea la teoría que ustedes aborden. Y resulta que esa inversión la dejamos como una intelequia y asociamos que si los privados, que los públicos, sin abordar en serio que la inversión implica prever el futuro, ponerlo en términos objetivos, hacer cálculos, etcétera, para tomar decisiones. Y eso se llama hacer proyectos de inversión, y eso está desmantelado. Y de los economistas, la facultad, las universidades, tenemos una responsabilidad que cumplir que no estamos cumpliendo. Hay una desintegración de la personalidad institucional. Se habla con una irresponsabilidad de empresa de clase mundial, de CFE. Yo no sabía que era empresa, es un organismo público centralizado. Se quiere hacer de Pemex, algunas propuestas de los partidos, una empresa productiva, qué bueno, pero no es una empresa. Veamos la matriz energética. Está pues lo que ya decíamos. Conclusión, hay un modelo energético nacional, estructuralmente primario, para exportar crudo, importar hidrocarburos transformados, generar electricidad con energía importada, las energías renovables, a ver si los particulares le entran, a ver si los inversionistas le entran, vamos a incentivarlos, vamos a inducirlos, pero el Estado se ha desentendido de esa responsabilidad que no está incluida en los principios constitucionales. Y las finanzas públicas atadas a la actividad petrolera. Pero más grave que todo esto, la que sigue por favor, hay una viabilidad precaria. Primero hay una insatisfacción, todos estamos descontentos con esto y todos tenemos razón. Corrupción, dilapidación, ineficiencias, etcétera, etcétera. Pero lo más grave, o que más llama la atención, es que mientras estamos insatisfechos y esto está sucediendo, hay un agotamiento del modelo. ¿Por qué? Porque puede haber muchos recursos prospectivos, pero las reservas se están agotando.
Y cuando digo se están agotando, es que son plazos que desde el punto de vista de los negocios pueden ser muy buenos, 5 o 10 años, para un país no es nada. Y hay cada vez más dificultad para poder ampliar estas reservas y para hacer proyectos de inversión. Hay un entorno externo complejo y cambiante. No voy a entrar en esto, ustedes lo conocen mejor que yo, presiones geopolíticas, hay un impacto ambiental y cambio climático que no puede dejarse de lado. Y luego se nos habla de una revolución energética de Estados Unidos y Canadá, que no voy aquí a entrar en ninguna consideración de detalle, pero que puede ser cierto, puede no ser cierto. Hay quienes piensan que sí, realmente es un cambio profundo, pero de todas maneras es algo que no podemos ignorar. Yo creo que es una burbuja, pero eso no importa lo que crea, lo importante es que es un elemento del entorno externo. Bien, entonces las reformas estructurales energéticas ante este panorama. Y se nos propone la iniciativa presidencial, cambios constitucionales. Si ustedes han visto las iniciativas de Peña, del presidente Peña, y de los legisladores panistas, van a encontrar, en el caso de la iniciativa presidencial, es un documento como de 30 páginas, ya no recuerdo cuántas, renglón cerrado, etc. Y lo que es la propuesta es un juego, nada más, unas cuantas palabras, las que se modifican en 2 artículos, en el 27 y 28. Pero son unas cuantas. Es decir, yo creo que cuando se habla de la iniciativa presidencial de reforma energética, simplemente con leer texto actual y texto propuesto, sale. Y básicamente, a mi modo de ver, son la más importante, yo creo que ahí coincido con lo que ha planteado Cuauhtémoc Cárdenas, es la del 28 constitucional. Elimina los hidrocarburos y la electricidad de las actividades estratégicas. Deja correos, correos es estratégico, telégrafos es estratégico, pero quita a petróleo y electricidad de las actividades estratégicas de este país. Es cómico realmente. Pero además, esto que parece inocuo, que esté correos o que esté telégrafos como actividad estratégica, francamente no tiene una mayor importancia. Pero sacar a PEMES y a los hidrocarburos y electricidad de actividades estratégicas tiene una cantidad de repercusiones que se ven en el artículo 27 y en otras consideraciones. Rompe con la exclusividad del Estado. ¿Qué quiere decir que rompe con la exclusividad del Estado en materia de hidrocarburos y electricidad? Que si el Estado se mete a eso, a hacerlo como único productor, incurre en prácticas de monopolio. Entonces es una forma de decir, el Estado se obliga a hacer partícipe a los particulares de la explotación de los hidrocarburos. ¿Cómo? No sé, pero está obligado. Y entonces viene el 27 constitucional y elimina la palabra contratos. Una palabra. En lugar de decir no se permiten concesiones y contratos, elimina la palabra contratos para tranquilizar a las multitudes. Se dice, no, pero van a ser contratos de actividad compartida. No crean que son de riesgo, no se asusten. El patrimonio nacional sigue estando en manos de Pérez. Ahorita voy a ver qué quiere decir eso. 2, dice, las formas y términos de esos contratos van a estar en las leyes secundarias. ¿Pero cuáles son las leyes secundarias? No las conocemos. 3, elimina la exclusividad del Estado en el servicio público de electricidad y establece el control del servicio eléctrico nacional y en la transmisión y distribución de electricidad. O sea, saca de nuevo la exclusividad del Estado. Y luego viene un elemento que puede pasar desapercibido, que por otro lado, como hacen los maleantes por la puerta de atrás, en la reforma fiscal o en la reforma hacendaria, propone un nuevo régimen para PEMES y da por hecho que ya se aprobó la reforma energética, sin ningún fundamento constitucional o en ninguna legislación reglamentaria vigente, para condicionar cómo va a ser el reparto de los dividendos y de las utilidades, de los contratos que se van a formular, sin haber especificado los términos de estos contratos. Eso es, pues, los cambios institucionales de la propuesta de Peña. No he tocado la del PAN, porque ese es realmente, en esencia, va más allá de contratos, se mete con concesiones. Yo creo que en ese sentido es más racional desde el punto de vista de privatización la del PAN, pero es una cosa tan grotesca que hasta molesta, ¿no? En la primera y segunda página, no sé si lo han visto, empieza diciendo que el general Cárdenas se apropió de la riqueza petrolera, así dice, se apropió de la riqueza petrolera de 18 o 17, no recuerdo qué número da, que poseían 17 empresas extranjeras. Sin decir que el decreto petrolero se apropió de la riqueza petrolera de 17 empresas extranjeras y que fue Cárdenas responsable, y 3 renglones adelante de un decreto que se elaboró en una noche, como si hubiera estado borracho, ¿no?
Es decir, realmente es una cosa indignante, ¿no? Y luego ya empiezan ahí a escarbar de que me acordé del danzón ese de si Juárez viviera, ¿cómo se llama? Si Juárez no hubiera muerto, o sea, si Cárdenas no hubiera muerto, estaría haciendo ahorita contratos, ¿verdad? Cosas realmente majaderas, ¿verdad? Porque hablar de lo que el fallecido, el muerto hubiera hecho me parece una majadería, ¿no? ¿Cuál es el significado de esto? Que el Estado está abdicando derechos y obligaciones emanados de los principios constitucionales. La frontera de exclusividad la corre, mercantiliza el patrimonio nacional. Ahorita puedo tomar y luego establece una aduana para fijar precios reducidos, que es el atractivo que quiere transmitir, como si el Estado estuviera subsidiando los hidrocarburos. Es decir, para hablar de subsidio hay que hablar de precio, y los precios de los energéticos en México son administrados, o como diría las técnicas tradicionales de planificación, son precios políticos, son precios que se fijan, no son precios de mercado. Entonces, decir que hay subsidio implica partir de que el precio ya está de alguna manera definido, administrado, pero ahí está. Pero aquí no, el Estado lo fija. Entonces, no es que esté subsidiando, está fijando precios altos o precios bajos. Si eso está bien o eso está mal, es otra consideración. Pero de entrada, en el planteamiento mismo del subsidio hay una intencionalidad, la intencionalidad de ponerlo en duda. Si lo que hay que hacer es hacer una política de precios congruente con lo que se hace, con lo que se establece una política de precios en un sistema de precios administrados. Pero en fin, en todo esto hay una lógica que, dado que las cosas están mal, hay que desmantelar a PMCFE para que vengan los particulares, porque ellos seguramente sí lo saben hacer como en otras partes del mundo. Es decir, hay un lanzamiento al vacío, como lo hubo a principios de los 80s, cuando se hizo la apertura desenfrenada, se desmantelaron instituciones y no se construyeron nuevas, como se hizo con el TLC. Se entró a uno puede estar en acuerdo o desacuerdo con el TLC. Lo que sí es cierto es que se desmantelaron las instituciones que existían y no se crearon nuevas. Y aquí nuevamente se desmantela PMCFE, se pretende desmantelar PMCFE para entrar a una nueva etapa de contratitis, sin haber abordado qué se requiere para que esa contratitis funcione. Por eso creo que ahí el problema no está en principio de un caos mayor que el que tenemos. Quiero, antes de concluir, nada más señalar esto que quizás es un poco trabadito, pero que es importante. El argumento de las propuestas de Peña y del PAN es que el patrimonio de la nación se respete y sigue perteneciendo a la nación. Es decir, allá hay un engaño. Se está confundiendo patrimonio, porque se tiene en mente el concepto de renta. Renta está atado a un bien mueble, o un bien inmueble si ustedes quieren, pero que está permanente. Pero el patrimonio nacional, las reservas, una vez que se extraen, desaparecen. Es decir, no podemos equiparar el concepto de renta de un inmueble con el concepto de renta de un hidrocarburo. Y aquí se están moviendo como si todos tuviéramos en mente que el concepto de hidrocarburo. ¿Por qué digo esto? Porque al modificar el 28 decíamos que se obliga a contratar la explotación. Al contratar la explotación, la certeza jurídica que se tiene que dar para quien entre a los contratos es que tiene que acreditar la propiedad. Yo voy a firmar para explotar un hidrocarburo, pues si yo firmo para usar tu coche, o uso para tu casa, pues bueno, está bien, tú eres el dueño, y cuando eres el dueño, ¿qué puedes hacer con tu casa? ¿Qué puedo hacer yo con el coche? ¿Qué puedes hacer tú? Necesitamos acreditar la propiedad, necesitamos acreditar el uso de esa propiedad. ¿Cómo se acreditan las reservas petroleras? Hay un mecanismo que se rige desde Estados Unidos y en todo el mundo. En el caso de Estados Unidos es la Security Exchange Commission, una bolsa de valores que dice, a ver, tu empresa quieres expedir bonos, títulos, etcétera. Ok, ¿cuáles son tus reservas? Estas. Pero no me las pongas en tu balance, porque las reservas están en el subsuelo. Yo no puedo acreditarlas como parte de tus activos. Y entonces hace una cosa separada que se llama, bueno, entonces la registro por separado, en donde las reservas vienen acompañadas de su grado de probabilidad, y te pongo un flujo, como todo proyecto de inversión, es un flujo en donde yo creo
que con una probabilidad de tanto voy a sacar tanto hidrocarburo. Y entonces la Security Economic Exchange, que ya tiene certificación de que ese hidrocarburo existe, porque las reservas no es de que yo diga que hay reservas, sino está certificado de que hay reservas ahí en un subsuelo. Entonces revisa, dice, muy bien, no está en tu balance, pero puedes expedir estos títulos. Eso permite explicar una cosa que parece difícil de entender. Pemex va al mercado internacional, emite bonos, emite deuda y de inmediato se la arrebatan. Somos un excelente sujeto de crédito en el mundo. Y ustedes ven el patrimonio de Pemex, es negativo. ¿Quién le presta a una empresa que tiene patrimonio negativo? O en otras palabras, ¿quién le prestaría a una empresa que técnicamente está quebrada? Pues nadie. ¿Y por qué a Pemex le prestan? Pues porque muestra como información adicional financiera su flujo que va a obtener las reservas. Eso es lo que necesitan las empresas y por eso quieren los contratos. Porque ellas tienen el dinero para invertir. No hay empresa ni en el mundo ni en México que cuando invierte su propio dinero. Parte de su dinero, pero para eso es el sistema financiero. Y si yo tengo dinero para invertir en una empresa, lo que hago es que mi dinero lo coloco en el mercado financiero y luego tomo prestado de ahí. Pero de tonto utilizo mi dinero. Eso nada más las pequeñas y medianas empresas. O nosotros, no somos inversionistas. Pero una empresa no hace eso. Entonces, ¿qué necesita? Necesita seguridad de que puede. Y esa seguridad se la va a dar cuando acredite las reservas. Por eso, y esas reservas se van a acabar una vez con extraídas. Entonces, eso de que el patrimonio nacional pertenece, es propiedad de la nación, pero que va a permitir que una empresa ya con un contrato pueda emitirlo como flujo, pues entonces ya entramos a un concepto jurídico, que yo no soy un jurista, pero que me hace chis, ¿verdad? Que es, una cosa es la tenencia de la propiedad, otra cosa es el disfrute de la propiedad, otra cosa es el uso de la propiedad, y ahí hay partes de la propiedad que sigue estando en manos de Pemex, pero hay partes que ya no están en manos de Pemex. Omito la que sigue, por favor. Hay una serie de resultados que plantean. Frente a eso, ya no quiero tomar más tiempo. La que sigue, por favor. Hay una iniciativa del PRD que, a mi modo de ver, tiene la gran virtud de que por lo menos dice, vamos a entrarle a corregir, y ponen su forma de corregir las fallas que el Estado ha tenido sobre Pemex y CFE. Es lo que plantea, a mi modo de ver, la iniciativa del PRD, pero no hagamos cambios constitucionales, que a mi modo de ver la parte más importante, sobre todo si hay una mala intención, como lo acabamos de ver, en mi opinión, por parte o hay incertidumbre respecto a los cambios incertos, respecto a sus repercusiones. Yo creo que tiene muchas críticas. Yo creo que lo que está planteado ahí, en mi opinión, no es el camino, la forma, pero lo que sí, que no hace falta un cambio constitucional. ¿En qué está equivocado? Creo yo, en que lo que trata es de ordenar este órgano de gobierno, sacar a los secretarios, lo cual está bien, conflicto de intereses, pero de repente pone la ficción de que si es autónomo, independiente, un consejo de administración, como si pudiera ser aquellos sacerdotes o aquellos personajes de Platón, ¿verdad? De que haber gente que está más allá de los intereses mundanos y que puede... Vamos a crear la Confederación Mexicana de Autonomías, ¿verdad? Como decía, con eso, siendo autónomos, independientes. Yo creo que, y lo que está planteando para los comités, con gentes muy honorables, que se pretende, ¿verdad?, es abrumarlos con comiquitis. No voy a entrar en detalle, pero ustedes entran a lo que tiene que hacer un consejero profesional en Pemex, tiene que hacerse cargo de una serie de comités, informes, etc. Está abrumado. Ese señor no puede desempeñarse como consejero de administración porque está abrumado por sus obligaciones. Lo que hay que hacer es que sean verdaderos miembros de una junta de gobierno, de un consejo de administración, para poder ver los intereses de Pemex y que no tengan un conflicto de interés. Segundo, tenemos que volver transparente el manejo de la reserva. Y ahí lo que se pretende de nuevo es darle independencia, darle autonomía a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Yo creo que no es el camino. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, al igual que la Universidad Superior de la Federación, deberían ser el instrumento del Congreso para que el Congreso cumpla con su obligación. En fin, no entro en más detalles y simplemente concluyo. La iniciativa presidencial carece de soporte para lograr los objetivos que propone: seguridad energética, inclusión, crecimiento, empleo, etcétera, etcétera. Dos, la iniciativa refuerza el modelo petrolizado primario, es decir, otra vez vamos a ver cómo le hacemos para recuperar lo que ahora se está perdiendo.
lo cual es ajeno al desarrollo nacional incluyente y sustentable. Por eso mencioné todos los pormenores de la matriz. 3. Pretende solucionar las carencias de PEMEX y CFE a base de un desmantelamiento de esas instituciones que se reduzcan y de una apertura a la inversión privada como magia. Entramos al mercado, entramos a la magia del mercado. 4. Los cambios constitucionales y los fragmentos conocidos de reforma energética, como es el nuevo régimen fiscal, permiten inferir un caos y una incertidumbre institucional. 5. El modelo energético actual no es viable más allá de unos cuantos años, por una razón elemental: las reservas, la falta de gas, un modelo eléctrico atado al gas, y eso mientras la población siga aumentando, seguir viviendo con leña y con gas LP y con los precios, etc. Con o sin reforma, su modificación de esa manera es inevitable. El desafío que tenemos es si logramos que en ese cambio, que de todas maneras se va a dar, con reforma, sin reforma, logramos que prive el interés de la nación y que se le dé un rumbo estratégico. Y por último, yo creo que ahí, como la fuerza no se vale, lo que tiene, no se vale como propuesta universitaria, ¿verdad? Y no se vale tampoco como propuesta política. Entonces lo que tenemos ante sí es un debate, la pugna por un debate democrático y participativo, para que por esa vía se pueda lograr una recuperación de nuestro rumbo energético. Muchas gracias y perdón, Pablo. Bien, pues sin más, tiene la palabra el maestro Pablo Trejo. Bueno, primero agradecerles la invitación. Es un tema de mucho interés. El maestro Carlos ya ha dado una explicación amplia de algunos de los puntos. Nos vamos a centrar concretamente a la reforma energética. Ya no vamos a platicar el entorno, aunque yo también quiero empezar haciendo un comentario de por qué ha fallado la economía. Los países se plantean objetivos y vocación. Hace muchos años que nuestro país no tiene una vocación. No sabemos hacia dónde vamos. Algunos dicen que es falta de estadistas, algunos dicen que es falta de líderes. Yo creo que es falta de una visión estratégica y de tener los objetivos claros. Esa puede ser una causa de por qué ha fallado la economía. Vamos a empezar con unas preguntas, porque todo el mundo habla de una reforma energética que no se ve por ningún lado. Una reforma energética tendría que tocar todos los aspectos referentes a la energía. No vemos la energía eólica, no vemos la energía solar, no vemos la energía nuclear, no vemos la energía hídrica, no vemos incluso la energía eléctrica en toda su dimensión. Solamente se tocan dos puntos, uno que es petróleo, y concretamente hacen referencia a petróleos mexicanos, y el otro es un nuevo producto que quieren lanzar al mercado, que es el famoso gas shale, con una serie de consecuencias. Entonces, la primera pregunta ¿es una reforma energética? No, simple y sencillamente no, porque no cumple con las características de una reforma de ese tipo. ¿La podemos llamar estratégica? Yo creo que el maestro Carlos ya nos explicó claramente que ni siquiera es estratégica. Es una reforma cortoplacista que lo que busca es maximizar los recursos que se pueden utilizar, para decirlo en toda su dimensión. No busca que Pemex sea más eficiente, ni siquiera eso, ni hacerla una empresa de clase mundial, tampoco. Lo que están buscando es cómo obtenemos dinero más rápido para poder afrontar algunas cosas que no dicen qué va a hacer. Entonces, tampoco tiene esa característica de estratégica. ¿Es estructural? Pues no, porque económicamente no impacta en nada. Fíjense, aquí por ejemplo, Pemex o el petróleo, la energía, pudiera ser una palanca de desarrollo del país. ¿Cuántas maneras conocemos de redistribuir la riqueza? Bueno, las comunes, el ingreso y el gasto, ¿no? Decimos, los ingresos a través del subsidio, el gasto a través de los programas, las políticas públicas que genera el gobierno. Pero también se redistribuye con el empleo. Y si hiciéramos un encadenamiento productivo y tuviéramos una política industrial, aprovechando los petrolíferos o derivados del petróleo, pudiéramos generar telas, plásticos, en fin, y generar industria
que se ha ido desmantelando. Y aquí coincido con el maestro Carlos en el sentido de que Pemex no está quebrada. Lo que ha habido es una desatención programada que ha hecho que dé la apariencia que está quebrada. En el 2007 se aprobaron 15,000 millones de dólares para construir una refinería. Se hizo una licitación pública, hubo todo un debate qué estado se iba a llevar la refinería, concursaron algunos estados, en que se iba a construir en Hidalgo. ¿Qué pasó con la refinería? Estaba el dinero, estaban las condiciones para hacerla. Una refinería se construye en 5 años. ¿Qué pasó? Pues es una desatención programada. ¿Qué hizo el gobierno? Pues aquí está el dinero, pero no lo ejerzo. Digo que voy a hacer el concurso, pero no lo hago. Y entonces voy ahorcando a la paraestatal. ¿Para qué? Para generar las condiciones propicias y decir, mira, no funciona. Vamos a soltarlo a la iniciativa privada, que son muy buenos, y ellos sí la van a hacer funcionar, ¿no? Entonces tampoco es estructural, o sea, no viene a impactar la estructura. ¿Tiene un impacto sistémico? Pues ya vimos que no. Ni siquiera se concentra en los sistemas más cercanos, menos en los de mayor coyuntura. ¿Qué hubiera pasado si esta reforma planteara el desarrollo de los productos petrolíferos? Pues es la generación de industrias, y la industria genera empleo, y es uno de los objetivos, ¿no? Generar empleo. Y también fortalece los sistemas de seguridad social, que por cierto están medio debilitados. Entonces tendríamos una serie de consecuencias. ¿Pero qué es más fácil? Bueno, pues yo extraigo un barril de petróleo, me cuesta $5 extraerlo, lo vendo a 110, tengo un margen de utilidad de 115, la renta petrolera, que es lo que le quito a la empresa, son $80-90 por barril, y entonces que trabaje con ese pequeño diferencial su administración. Y si a eso le sumamos que la administración tiene una serie de problemas sindicales y de corrupción, pues entonces estamos desmantelando, estamos tronando la empresa. ¿Qué pretende la reforma, la mal llamada reforma energética? Pues pretende obtener más dinero. Eso es el objetivo, no hay otro. De manera inmediata, a pesar de agotar las reservas estratégicas y de acabar con el patrimonio que les corresponde a los mexicanos del futuro. Se también rompe con un asunto de responsabilidad intergeneracional. Podemos ver que entonces las primeras 4, evidentemente la respuesta es no. ¿Qué proponen las diferentes propuestas que se han presentado en el Congreso y que están discutiéndose a partir del próximo lunes y que se pretende que queden aprobadas el día 15 de octubre? El Instituto Mexicano de la Competitividad plantea una matriz donde pone cuáles son las coincidencias y diferencias que hay entre las propuestas. Ya el maestro Carlos lo explicó, no me voy a detener mucho. En el caso del PAN, pues es la privatización así a rajatabla, soltar el sector. En el caso del PRD plantea una ley de excedentes petroleros, que significa que ese recurso excedente se destine a cuestiones prioritarias, pero además modificar 12 leyes secundarias que ordenarían la administración de la paraestatal. El PRI que pretende, en términos muy concretos, las modificaciones constitucionales al artículo 25, 27 y 28, aunque su prioridad es el artículo 27 constitucional con las características que ya había señalado el maestro Carlos. O sea, simple y sencillamente tener la posibilidad de otorgar contratos de riesgo compartido, que suena bien el título, riesgo compartido. Nada más que tú como empresario vas y perforas y la paraestatal está obligada a pagarte los costos, pero si encuentras petróleo, entonces compartes los beneficios. Ese es el riesgo compartido. Así es como están planteados este tipo de contratos. ¿Qué es el dilema que estamos viendo? Vamos a tocar 10 puntos sobre esta reforma energética. Uno, los cambios constitucionales, que ya vimos en qué consisten, modificaciones al artículo 25, 27 y 28 constitucional, que permitan la entrada de la iniciativa privada de Pemex, y coincido con el maestro Carlos, no es lo mismo la propiedad, o quién tiene la propiedad, a quién disfruta lo que hay en esa propiedad.
Y en este caso es una simulación. O sea, dicen, no, es que no vamos a privatizar. Sí, no van a privatizar que los fierros, la chatarra, la propiedad, pero está privatizado todo lo demás. Entonces, tenemos eso y tenemos por el otro lado la propuesta de la oposición, que básicamente se concentra en modificar las leyes secundarias y hacer más eficientes el aspecto administrativo de la paraestatal. Luego hubo todo un debate sobre por qué usufructar la figura del general Lázaro Cárdenas, ¿no? Ya también el maestro Carlos lo tocó, no voy a profundizar. Pero nada más lo que les quisiera comentar pues, es que el general Cárdenas le dio un enfoque social a su gobierno, tenía una visión de Estado, desarrolló escuelas que estaban conectadas a la industria, desarrolló y hizo el tránsito entre el campo y la industria. Y todo eso no fue producto solo de él, sino de toda una comisión que había antes de que él asumiera el gobierno, y esa comisión él la encabezaba. Entonces cuando él estuvo en el gobierno, con esa visión empezó a trabajar, se construyó Chapingo, se construyó Poli, o sea, una serie de elementos que iban a tener el capital humano para lo que se pretendía hacer en un futuro. Había una visión a largo plazo, ¿sí? ¿Le corresponde al PRI? Sí, era priista, pero yo creo que no era priista como los priistas de hoy. Tenía unas características diferentes, sociales, comprometidas con la población, que no vemos ahora. Entonces, nada más lo tocó tangencialmente. En cuanto a la propiedad de los hidrocarburos, ¿qué se plantea con la propiedad de los hidrocarburos? Todos los partidos, si vieron la matriz, todos los partidos dicen, es que la propiedad debe ser de la nación. Bueno, pues si debe de ser de la nación y es de la nación, ¿para qué queremos un cambio constitucional, no? Sería la primera pregunta. Pero aquí es donde tenemos el problema, porque nosotros queremos que alguien invierta, porque nosotros no tenemos el dinero para invertirle. Si no lo tenemos, por una razón muy sencilla. La renta petrolera significa el 40% del presupuesto de egresos de la federación, o los recursos que nos gastamos año con año. ¿Por qué se hizo ese tránsito a la renta petrolera? Es porque se dejaron de cobrar impuestos. ¿Cuáles fueron los impuestos que se dejaron de cobrar? Tanto el impuesto a la renta como el impuesto al valor agregado. Y si ustedes ven el presupuesto de gastos fiscales que publica la propia Secretaría de Hacienda, ahí van a ver que son 5 o 6 puntos del Producto Interno Bruto multiplicados por 140,000 millones, que es lo que más o menos equivale a un punto del PIB. Ustedes multiplícanlo y se van a dar cuenta que es lo que Pemex aporta al presupuesto y lo que nosotros dejamos de recaudar. ¿Y quién no paga impuestos? Los que evalen y los que eluden. Y los que eluden lo hacen con la posibilidad de contar con la ley, ¿sí? Y esa elusión la hacen las grandes empresas. Y luego, no conformes con eso, todavía le regresamos dinero a las grandes empresas. No acabamos de regresar 3.200 millones a Televisa. Entonces, ¿qué está pasando? Pues estamos utilizando nuestra riqueza para cubrir una deficiencia del gobierno, que es no cobrar adecuadamente los impuestos. Pero tampoco tenemos una visión sobre esa riqueza de qué podemos hacer. O sea, ya concretémonos en los hidrocarburos. O sea, ya no estamos hablando de las otras energías. Si no queremos invertirle para modernizar las plantas que tenemos actualmente, ¿ustedes creen que van a invertir en energía solar, energía eólica? Pues no, sencillamente no hay una visión. La propiedad del hidrocarburo, en el papel, en la palabra, todos los partidos políticos coinciden que debe ser de la nación. Pues nada más cuando ya nos vamos a las letras chiquitas, nos damos cuenta pues, que prácticamente el factor Hacienda, ya lo empezábamos a tocar. ¿Qué pasa o qué juego trae Hacienda en la intervención con Pemex? A una empresa que le quitas más de lo que logra de utilidades, ¿qué le pasa? La descapitaliza, la echas a perder. Es como si tuviéramos una tiendita y vendiéramos 3,000 pesos diarios y le sacáramos 3,200, ¿no? ¿Qué pasaría en un mes? Pues nos acabamos el producto de la venta y entonces nuestra tiendita estaría vacía, como se ven en algunas colonias o calles de las colonias de las tienditas, ¿no? Porque no sabemos administrarlo. Eso es lo que está pasando con Pemex. Mientras hagamos eso,
la Secretaría de Hacienda está feliz porque dice, mira, no me tengo que pelear con los empresarios para cobrarles más impuestos. Voy a sacar mi reforma hacendaria social, que no tiene nada de hacendaria ni nada de social, y es una reforma fiscal, ¿sí? Y con eso vamos a conseguir tantito, y aquí vamos a tratar de conseguir otro poquito, y ya la llevamos. Y vamos pateando el bote para que el problema pues, se vaya a largo plazo. Por eso yo creo que la Secretaría de Hacienda debiera sacar las manos de la pared estatal. En el momento que la empresa se pudiera administrar y que coincidan también los partidos políticos, ellos dicen, bajémosle la renta petrolera, la renta a Pemex. ¿Qué significa cuando dicen bajémosle la renta? En lugar de quitarle $80 por barril, ahora vamos a quitarle 60. Y esos 20 que los utilicen para reinvertir. La pregunta es, ¿y esos $20 que van a dejar de percibir Hacienda, de dónde van a salir? Porque alguien los va a tener que pagar, ¿no? ¿O vamos a reducir el presupuesto de egresos de la Federación? ¿Verdad que no? Entonces suena muy bonito que le vamos a bajar la renta petrolera a Pemex, que la vamos a dejar invertir para que haga su transformación tecnológica, pero ahora la pregunta es, ¿y de dónde saldría? Porque Pemex, si nos vamos al entorno como empresa, es una de las empresas más importantes a nivel mundial. Decía el maestro Carlos, ¿por qué le prestan a Pemex? Porque es una empresa rentable. Mal administrada, pero rentable. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con esa empresa mal administrada? Meternos a un esquema de ajustar el asunto de administración y ahí entraríamos al asunto del sindicato, ¿no? Y tendríamos pues, que apretarnos el cinturón o bajarnos los pantalones, como dicen, y meternos a un asunto de revisión de a de veras para no permitir una serie de cuestiones que pasan a través del sindicato y que también sirven como elementos para ir quebrantando la empresa. No me voy a detener ahí. Vamos viendo que la reforma podría introducir la implementación de contratos de riesgo. Y ya les expliqué en qué consisten los contratos de riesgo. ¿Quiénes son los interesados en esos contratos de riesgo? Las grandes empresas que se dedican al procesamiento de los hidrocarburos. Y entonces nosotros estamos en un dilema, porque por un lado vendemos el petróleo crudo porque nos deja un margen de utilidad enorme. Claro, toda esa utilidad se va al gasto público y la mayoría va a dar al gasto corriente, ni siquiera al gasto de inversión. Es más, dentro del gasto corriente ni siquiera al gasto para capital humano, para formar capital humano, ni siquiera eso. ¿Sí? Porque pues, a los maestros los consideran parte del gasto corriente y siempre los traen, ¿no? Azorrillados, pero en fin. ¿Qué pasa? No estamos utilizando nuestros recursos de una manera estratégica. Y entonces, ¿para qué queremos meternos en este asunto de órganos reguladores, del mercado internacional, si no somos capaces de ordenar los asuntos y de tener una visión clara hacia dónde queremos ir? Entonces, tendríamos que ver cuáles son los resultados que ha presentado Pemex. Miren, Pemex está dentro de las 13 compañías más importantes de América. ¿Cómo ha ido pasando en el ranking mundial? Estamos en el lugar 34, en el 2009 estábamos en el 31 y hemos ido fluctuando. ¿Qué tendríamos que analizar de fondo si quisiéramos ya no hablar de una reforma energética sino de la reforma de Pemex? Pues cómo le damos oportunidad a que se modernice, a que tenga mejor tecnología, que los costos de extracción del barril del petróleo sean inferiores y por qué no, con una visión estratégica, cómo utilizamos la energía para generar empleos y para volvernos un país de clase mundial en los aspectos energéticos. Porque esa pudiera ser una vocación.
La India hace unos años decidió que iban a ser los mejores en software, ¿no? Y ahora son los mejores. Nosotros, ¿qué hemos decidido ser? ¿No? Yo digo que ese es un nicho y una oportunidad y tenemos las condiciones para hacerlo. Pero tendríamos, basándonos en los resultados, que analizar cosas con Pemex. ¿Cómo está dividida Pemex? Pues está dividida en varias secciones. Y aquí yo haría una pregunta. ¿Seguimos con 5 Pemex o nos vamos a una sola Pemex? ¿Por qué? Porque en los términos económicos neoliberales actuales, las empresas que no son rentables o que no tienen un margen de utilidad considerable, pues no sirven. Y no se calculan los impactos que esas empresas generan. Entonces, habría que ver si en realidad nos interesa la refinación. O sea, las gasolinas las importamos, ¿no? ¿Las podemos refinar? Sí las podemos refinar. Hablábamos de que no se han construido nuevas refinerías. ¿Sería una de nuestras vocaciones refinar el petróleo, hacer gasolinas, aceites? Pues eso podría ser una rama. Y así podemos explicarlo y ayudarnos con el nuevo producto que es el gas shale. Ahorita les voy a explicar un poco en qué están pensando los que hicieron la reforma energética. Bueno, aquí vemos las coincidencias y diferencias de los 3 principales partidos políticos, que son los que pueden aprobar o detener la reforma energética, y lo que quiere cada uno de ellos, ¿sí? En la otra lámina vemos un flujo de capital sobre el proyecto petrolero, no me voy a detener, y vamos a quedarnos en la lámina donde dicen los productos. ¿Cuáles son los productos en los que se está enfocando la reforma energética? La mal llamada reforma energética. Pues dice, tenemos Cantarell, y en Cantarell tenemos utilidades buenas. O sea, nos cuesta poquito extraer el petróleo y lo vendemos caro. Entonces ese margen de utilidad lo convertimos en renta petrolera. ¿Qué plantean? Bajemos la renta petrolera, o sea, vamos a quitarle menos a Pemex de eso, y ese margencito que tiene, que lo utilice, pero no lo que lo utilice para modernizar, que lo utilice para afrontar los contratos de riesgo. Y luego dice, bueno, y también tenemos Chicontepec, nada más que en Chicontepec nos cuesta más extraer el petróleo, porque es diferente la forma como se encuentra ahí, y entonces el margen de utilidad es menor. Pero tenemos que intensificar en Chicontepec la extracción de petróleo, porque para obtener ingresos necesitamos sacar más petróleo. Y luego dicen, bueno, y vámonos a aguas profundas, al tesorito, abajo del mar, ¿no? Ahí todavía es más caro la extracción del petróleo, que estaría entre 45 y $60 el costo del barril. Entonces el margen de utilidad se reduce. Y después el producto nuevo, o la novedad ahora, el gas shale, que tiene una serie de implicaciones incluso medioambientales, porque hay que inyectarle agua con químicos para que lo puedan extraer. Y entonces ahí está todo un debate sobre la contaminación de los mantos acuíferos y los daños colaterales que se pusieron de moda en el sexenio pasado, que son los impactos que puede traer con la población. Todo esto hacen las cuentas y dicen, bueno, todo lo que le vamos a dar a Pemex, porque le vamos a bajar la renta petrolera, va a salir de diversificar nuestros productos. Con lo que vamos a obtener de más en cada uno de estos productos, vamos a igualar, no vamos a tener más, pero vamos a igualar la renta petrolera que estamos cobrando actualmente. Esto es lo que están pensando. Disculpa. Sí. El dato que estás poniendo ahí en verde es, supongo, el debe costo. debe ser el costo puesto en el barco para la exportación. ¿Mandé? Es el costo puesto en el barco para exportar. Sí, el costo ya listo para Extracción, vender. transporte, Sí, todo, para vender. 4.5 de... En el caso, o es pura extracción. a ver, no. En el caso de Cantarell, el costo que yo tenía era de $11, pero checamos la fuente y ahí viene la fuente, y lo que traen ellos es $4 o $5. Pero de ¿Sí? extracción. De extracción. Falta de transporte, ponerlo... Sí. Vaya, porque lo estás comparando con un precio de venta que supongo es exportación. Sí. Entonces, esa renta petrolera
pero está entre los $80. O sea, digo, más o menos son $80, ¿no? La renta petrolera, en el caso del Cantarell. Y sí, efectivamente, yo traía el costo de $11 por extracción, incluso lo dije hace rato, pero yo me tomé el dato de la fuente. Si se baja de pozo. Exactamente. Vamos al final Nada más para tener una idea. vamos a tener una sesión de Si no, no es lo mismo $100, $108 que tal vez 40. Pequeña diferencia. Bueno, y no me voy a tener más. ¿Cuáles serían las herramientas fiscales para la industria petrolera que están planteadas? Básicamente las concesiones, los contratos de riesgo y producción compartida, mejor conocidos como PSA o PSC, y desde el punto de vista fiscal ambos esquemas van a producir exactamente lo mismo. Aquí traemos un comparativo con el modelo de Petrobras. El otro. Ahí. Para que nos demos una idea. ¿Por qué ponemos este comparativo? Por una razón, porque dos láminas adelante podemos ver, si quieres pasar dos láminas adelante, podemos ver la tendencia internacional. O sea, mientras que nosotros queremos que se vaya al sector privado o que intervenga el sector privado, las empresas que estaban trabajando con el sector privado se están moviendo al control del Estado. O sea, siempre vamos a trazar contracorriente. Exactamente, mientras ellos ya vienen de regreso, nosotros apenas vamos. ¿Sí? Eso se los quería comentar. Finalmente, ¿qué requerimos en este proceso de reforma energética? Pues evidentemente la transparencia, que es uno de los elementos básicos, que también el maestro Carlos ya lo había comentado. La competencia, si es que en realidad vamos a meternos a un esquema de desarrollo de los petrolíferos derivados del petróleo, o simple y sencillamente nos vamos a meter al asunto de la extracción del petróleo en crudo. Los compromisos. Fíjense, cuando tuve la oportunidad de platicar con el primer ministro de Noruega, él decía, para nosotros el petróleo es una maldición, porque vuelve inútiles a los recaudadores. Sí, entonces hicimos una ley donde la empresa, porque está privatizado allá, puede obtener solo el 20% de utilidades. Todo el excedente de ese 20% de utilidades pasa al Estado. Y el gobierno decidió que de ese 100% que pasa al Estado, el 95% se va al fondo de pensiones y solo el 5% se utiliza para el desarrollo social. Y entonces tienen garantizados 100 años de pensiones para los habitantes. Pero siguen cobrando, entre impuestos directos e indirectos, una tasa como del 52%. Y los noruegos la pagan. ¿Por qué? Porque tienen derecho a educación, tienen servicios de salud, tienen derecho a una pensión, tienen derecho a una vivienda. Entonces el Estado funciona. Y pueden seguir estudiando hasta que quieran. Y la atención en salud es de primer nivel. Entonces, ¿qué dicen los noruegos? Nosotros pagamos con gusto nuestros impuestos porque los servicios que nos dan son muy buenos y además yo tengo garantizado que cuando sea viejito no voy a andar sufriendo. Tengo garantizado un ingreso, tengo garantizado una casa, tengo garantizado el servicio de salud. Claro que piensan diferentes que nosotros, ¿verdad? Luego el marco jurídico, y me quedo con un asunto que dice el maestro Carlos. Él hablaba de la certeza jurídica. La certeza jurídica implica que se cumpla la ley y que se aplique. Eso en nuestro país no pasa. La reforma energética lo que está planteando en realidad es legitimar lo que ya se está haciendo. O sea, sin una reforma constitucional, sin haber dado paso a la entrada de los contratos a la iniciativa privada, eso ya se está haciendo. Entonces, ni siquiera pretende ir adelante de eso, simple y sencillamente legitimar lo que ya se hace.
Los compromisos, pues, yo me conformaría con que tuviéramos claro para qué queremos la renta petrolera, ¿no? En qué la vamos a ocupar. Y bueno, habría que reconocer también que en el asunto de la energía, los precios son volátiles y de repente podemos tener una severa crisis en la medida que el petróleo o la energía esté metida en nuestro presupuesto de egresos cuando los precios caigan, que no se ve que vaya a pasar, pero si llegara a pasar, vamos a tener severos problemas. Entonces, prácticamente, y para concluir, lo que veríamos es que no es una reforma energética, que no tiene una visión de largo plazo ni estratégica, que no se puede ser considerada estructural, que no tiene un impacto sistémico y que lo que pretende es obtener más ingresos rápido, y lo peor de todo es que no nos dicen para qué. Yo así la califiqué. Muchas gracias. Bueno, tenemos un espacio para hacer algunos planteamientos. Si les parece bien, hacemos un bloque de 4 y posteriormente otro. Nietzsche, por favor. Gracias. Específicamente tanto al maestro Carlos como al maestro Pablo, les quisiera preguntar a ustedes entonces qué puntos focales plantearían como propuesta alternativa de reforma energética. Uno, al maestro Pablo pues también le agradecería un poquito de reforma tal vez hacendaria que la abordó él. Y en este sentido de sus críticas, ¿ustedes cómo proponen también que como universitarios, como estudiosos, demás, hagamos eco de esas críticas sin que esto se torne en lo que ahora pues le dicen a los maestros de que cállense y ya váyanse a trabajar, sin caer en ese tipo de pues que no son debates, sino nada más ir y que nadie escuche y que incluso se pueden llegar a volver violentos? Gracias. Gracias, maestra Nietzsche. Maestro Eduardo, por favor. Un par de comentarios. El comentario del maestro Carlos, yo siento que aquí hay dos partes, según lo que concluyo, es que hay dos partes del problema que se están tratando de confundir por la pretendida reforma petrolera, no energética, que son, una es qué hacemos nosotros con el petróleo y otro que es qué hacemos con la energía. Son dos cosas totalmente distintas. Es decir, con la energía tendríamos que hablar con la energía atómica, la energía eólica, de todas las fuentes que hay de energía, incluyendo la leña que comentó el maestro Carlos hace un momento. Eso sería hablar energéticamente. Lo que estamos hablando es con el petróleo. ¿Para qué queremos hacer con el petróleo? Con el petróleo podemos hacer el peor uso que hay de él, que eso se habla como energético, es como utilizar los rollos de leña para quemarlos en vez de hacer muebles, en vez de hacer instrumentos. El peor uso que se puede hacer prácticamente de cualquier material es quemarlo. Y nosotros hacemos ese uso de esa materia prima tan valiosa para quemarlo, pero no es lo único, sino que lo vendemos como rollo, como un tronco, y lo compramos como astillas cuando ellos ya hicieron uso de ese tronco de compra. Eso por una parte. Entonces tenemos que decidir qué hacemos con esa materia prima que es petróleo.
si utilizarla pésimamente como energético o utilizarla para el valor agregado que tiene el petróleo. Cuando nosotros vendemos a $100 el barril, si lo vendiéramos como petroquímicos, por lo menos estaríamos 6 veces vendiéndolo más caro. Pues si estamos ganando ahorita 80 o 60 o 70, estaríamos ganando $500 por cada barril y no 80 nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Además, un patrimonio como como el petróleo, es muy importante. Es un producto no renovable y es un patrimonio nacional como la tierra. Cuando estamos hablando de los factores de la producción, estamos hablando de tierra, los medios de producción, el trabajo. Aquí estamos hablando de la tierra, o sea, de un recurso. Y el recurso petróleo tiene una propiedad terrible que es muy parecida al del agua. El agua ya no lo hicieron. Nosotros estamos tomando agua embotellada. De los que estamos aquí nadie toma agua pública. Toda el agua que tomamos es privada y a nivel mundial eso ya se privatizó el agua. Pero es renovable porque va a llover y lo vamos a inundar, pero al rato va a haber agua. El petróleo, aunque llueva y pase lo que pase, no lo vamos a volver a tener. Entonces todavía no solamente es un patrimonio, sino además no renovable y además estratégico porque nos sirve para muchísimas cosas. Entonces lo primero que tenemos que decidir, por una parte, es cómo vamos a tener fuentes de energía y otra cosa que vamos a hacer con el petróleo. Ojalá no utilizamos el petróleo para la energía, no confundir eso, sino que tenemos que hacer es conservar esa riqueza patrimonial tan enorme que es el petróleo lo más posible. Y lo que estamos tratando de hacer con este tipo de reformas es aumentar la explotación en vez de aumentar la riqueza. Y esta riqueza, ¿cómo se logra? Consumiendo menos y encontrando más. Y lo que nosotros tratamos de hacer es que nos vengan a ayudar a sacar más la poca que tenemos, a ver cuándo se nos acaba. Es como si yo tengo un taxi y en vez de utilizarlo para dar servicio, lo vendo. Y al rato ya no tengo taxi, ya maté a la gallina del huevo. Esa es una reflexión concreta. El otro es que en Comisión Federal y en Pemex estamos hablando de dos privatizaciones distintas. En Pemex, como decía yo, es una privatización de un patrimonio, que es gravísimo. En la Comisión Federal es un servicio y lo que estaríamos hablando es una privatización de los medios de producción. Ahí no hay un recurso energético que se esté agotando, sino simplemente es un servicio que está transformando y dando ese servicio. Actualmente, un porcentaje, cerca del 40%, se está haciendo a través de particulares. Pero eso no es tan grave porque si yo pongo un colector solar en mi casa y se lo vendo a mi vecino porque me sobra la energía que produzco, no tiene ningún problema. Y si se la vendo a Comisión Federal, pues si me la paga al precio que yo se la pida, que me la compre. Y si no, pues yo la tiro a la basura y ya desperdicié mi inversión. Entonces, ahí el problema no es tan grave, pero en petróleos sí. El privatizar un recurso, un patrimonio que es gravísimo. Y se habla mucho de usted habló de maximizar y de optimizar, que es de maximizar. Maximizar es producir más, optimizar es producir lo conveniente, lo que realmente necesitamos. Y nuestra política de utilización del petróleo debería ser lo que estrictamente necesitamos nosotros y no lo que necesita Estados Unidos o cualquier otro país. Lo tenemos que hacer y el precio de eso es tenerlo que vender y con eso solventamos la parte fiscal. Entonces estamos hablando de una cosa mercantil que es tremenda y no podemos de la noche a la mañana querer decir ya no vendo ni una gota de petróleo porque si no de qué vivimos. Tiene que ser gradual la disminución, encontrando nuevas fuentes de energía y cada vez buscando nuevas maneras de financiar el gasto público. Hay muchísimas preguntas que lógicamente este tema es aflismo, pero quisiera dejarlo ahí porque si no... Muchas gracias. ¿Tu nombre? Luis Parra. Adelante, Luis. Sí, yo quisiera preguntarle a los doctores, bueno, se habla de que el negocio no es el petróleo en sí, sino sus derivados, ¿no? Y comentaba aquí el profesor que aumentaría en 6 veces, vamos a decir, la ganancia que se obtendría sobre el recurso. Yo quisiera preguntarles a ambos qué opinarían de una reforma en la que la iniciativa privada participara, ya sea extranjero o nacional, ¿no? Ojalá fuese nacional para volver a industrializar el país, pero que participara en las actividades de refinación que el Estado malintencionadamente no ha podido ni ha querido hacer. ¿Cuál sería la opinión de ambos sobre que la IP participara en eso? Sí, no tiene nada. ¿Inconveniente? Muy bien. Lo que plantea la maestra Rocha, propuesta alternativa de reforma energética. Hay modo de ver, hay muchísimas cosas, pero hay cosas que son centrales, prioritarias, hay modo de ver, detonarían todo lo demás. Uno, tenemos que estar claros que las reservas es el patrimonio de la nación. Lo primero que tenemos que saber es de qué estamos hablando,
qué son esas reservas, cómo están constituidas, cómo se explotan. Es una cuestión de información, de comunicación elemental. La nación es dueña del patrimonio nacional y los ciudadanos no tienen una más remota idea siquiera qué es reserva. O sea, aquí hay una primera cuestión de que, y luego viene el problema de las decisiones sobre las mismas, que si tesoritos, que si Shell, que si esto, que si aquello, son decisiones estratégicas claras, claves. Es cierto que son decisiones complejas, puede uno decir, ¿verdad?, bajo cierto punto de vista, que hay que entrarle por aquí, que hay que entrarle por allá, pero lo primero es quién va a decidir, cómo decidir. Tenemos pues un problema de manejo de la reserva. Yo creo que ahí lo primero que tenemos que hacer es algo obvio, que lo que son las reservas, cómo está la contabilidad, cómo está la información. Y en mi opinión, una forma sería de que un organismo, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero no como está ahora, como un organismo dependiente de la Secretaría de Energía. La Comisión Nacional de Hidrocarburos podría ser un organismo dependiente del Congreso, como lo es la Auditoría de la Superior de la Federación, que depende del Congreso, que procesa la información y que le da los elementos para que la nación tome decisiones a través del Congreso o a través de lo que sea. Yo creo que la Comisión Nacional de Hidrocarburos debe ser un organismo con la autonomía que tiene la Auditoría Superior de la Federación, y que depende del Congreso, y que sea el que informe técnicamente de los elementos para la decisión de las reservas. 2. El país va a ciegas. ¿Cuál es nuestro rumbo estratégico desde el punto de vista? No tenemos política energética. Que si gas natural, que si decir, todo es según las circunstancias. No hay. Bueno, así es imposible gobernar a CFE a través de su actividad. Necesitamos corregir los mecanismos de planeación. Es el plan de negocios, es el plan de la Estrategia Nacional de Desarrollo, es la Estrategia Nacional de Energías. Sí, todo eso institucionalmente es un garimatías en donde el resultado es que no hay rumbo. Lo primero que necesitamos es como nación trabajar eso. Y eso es muy concreto, se puede trabajar, que son las metas del mundo. 3. Necesitamos gobierno claro para nuestros organismos públicos centralizados, sean empresas o no empresas. Y eso habría que hacer cómo se gobierna una empresa. No estoy diciendo que así se gobierne con ICP, yo creo que eso puede ser una buena posibilidad. Si es junta de gobierno o es consejo, que haya un órgano de gobierno sin conflicto de intereses de quien decide, con claridad de rumbo, es tanto de las reservas como de las metas. Ese consejo de administración se puede purificar, ¿verdad? Vía lo que plantea el PRD o vía otra vía, pero ahí está el problema. 3. Gestión. Sea organismo público centralizado, sea empresa, tiene que haber no lo que existe ahora, donde las decisiones, quién sabe quién las toma. ¿Por qué producimos lo que producimos? ¿Por qué se produce más petróleo, menos petróleo? ¿Quién sabe? No hay gobierno. Y luego, implementar, retomar, volver a dotar al sector público y al sector privado de capacidad de hacer proyectos. Eso se dice rápido, puede parecer algo secundario, pero yo creo que es crucial. Y antes de pasar a la otra pregunta, porque esto me liga con la pregunta que decía Eduardo, pero quiero hacer lo mismo. No podemos conseguir PNCP como si fueran ínsulas. La educación, los ingenieros, los economistas, los profesionistas, los fabricantes industriales, los bienes de capital, los institutos de investigación, deberían ser un todo encadenado con esos organismos. Esos organismos solos no son nada. Así, ¿cómo encadenarlos? Yo creo que también es eso. Si en el pasado medio lo teníamos, lo hemos echado para abajo y se puede hacer. Eso debería ser parte de la propuesta. Y en relación con lo que planteaba en la segunda pregunta, que tiene que ver con lo que decía Eduardo, ¿cómo nos preparamos? Yo creo que una forma importante es saber preguntar, saber plantear las cosas que nos dejan en el aire. ¿Cuál es nuestro rumbo? Yo creo que lo mejor que puede haber en una universidad es la actitud crítica de cuál es el rumbo, cómo hacerlo, saber formular la pregunta. Y esto nos lleva al planteamiento. Yo creo que en esto, de si aguas profundas, es muy complejo, está bien. Y puede haber unas alternativas mejor, cosas. Sí, eso habrá que discutirlo. Pero eso es lo que nos hace falta. Sí, acabar con la magia. Si Shell, si esto, vamos a ver, vamos a desmenuzar qué es esto, qué implica, cuál es el costo, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer nosotros. Pero no simplemente, como es muy complejo, como requiere mucho dinero, como es mucho riesgo, como es muy compleja, que vengan los extranjeros. Y esto me lleva nada más para terminar con lo que pregunta Fatima y lo que pregunta Eduardo. Yo creo que efectivamente, mientras no se articule
mientras no haya claridad para hacer una estrategia energética. Y ahí yo creo que los elementos son muy obvios. En los tiempos actuales, un país tiene que embarcarse, una nación tiene que embarcarse en las energías renovables. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde ve racionalmente. ¿Y esto qué cubre? Desde el calentador de agua solar en la casa, hasta la leña, estufas de leña modernas, hasta energía eólica, pero no donde es el negocio, que es Oaxaca, sino en todo el territorio nacional. Forma mucho más la geotermia. La geotermia es un potencial brutal, y de ser un país líder en el mundo, hemos quedado marginados, y ahí hay una enorme... ¿Hasta dónde da eso? Pues no lo sé. Los hidrocarburos mismos. Es decir, para hacer electricidad no solamente hay gas, hay una cantidad de cosas, hay una serie de cosas que resolver. No quiere decir que el problema energético sea fácil de resolver, lo que sí que requiere ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y esa debe ser la gran tarea, ponerlo sobre la mesa. Aquí no hay nadie que tenga la verdad. Yo creo que lo del gas shale es una burbuja, o está enfocado. Yo creo y coincido que lo de aguas profundas es algo que deberíamos de capacitarnos para entrarle, pero no estar invirtiendo como estamos haciendo ahorita. A lo mejor estoy equivocado, eso no importa. Lo importante es que tomemos el país que solitos hemos perdido, ¿no?, en materia energética. Ese sería mi punto. Y por último, lo muy concreto de la refinación. Por supuesto que el petróleo trabajado, el petróleo hecho, el petróleo que hay aquí, en este teléfono, en cualquier cosa, en unos lentes, es el petróleo mejor pagado que puede haber. Pero lo que hay aquí de petróleo pues es una fracción chiquitita con respecto a lo que se puede obtener. Entonces, no es incompatible como combustible versus transformación, lo que es absurdo. Y no todos los petróleos son para lo mismo. Sería otra discusión. Pero todo lo que le llaman los condensados, los líquidos del petróleo, son materia prima ideal. En México sacamos el hidrocarburo, le quitamos una cosa que se llama el etano, porque al necesitamos separar el etano para poder separar el propano, que es el gas que usamos en casa. Y como no tenemos fabricación de etileno, porque los proyectos que habían en los 80 se cancelaron, entonces agarramos ese etano y como no le podemos hacer nada, lo volvemos a meter al gas natural. Entonces, una materia prima, llevamos 30 años metiendo el etano al gas natural que quemamos. Es una cosa insólita, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una planta petroquímica que se iba a hacer y que nunca se hizo, y ahora se quiere hacer con este proyecto 21 con los brasileños. Es decir, es absurdo, ¿no? La refinación. De nuevo, tenemos que tener una mentalidad de supermercado, de que una cosa es el petróleo crudo, otra cosa es la gasolina. Es un todo continuo. Si no tuviéramos petróleo, pues a lo mejor nos convendría poner gasolineras con petróleo importado. Ahora, ¿de qué depende que sea mejor? No lo sé, habría que ver. Lo que sí, que estemos muy claros, en este momento, con la llamada reforma energética, ustedes vean que nadie está hablando de hacer nuevas refinerías. Pues, ¿por qué? Porque hay sobrecapacidad instalada ahorita en Estados Unidos. Es decir, a lo mejor no es buen negocio ahorita hacer refinería, no nos conviene hacer refinería, habrá que verlo. Lo que sí sé es que nuestro sistema nacional de refinación está subutilizado, ya lo decía Pablo, no se invirtió en mantenimiento, y ahí es donde está la prioridad. Y si entramos a eso, equivaldría recuperar nuestro sistema nacional de refinación a 2 o 3 refinerías. Perdón. No, muchas gracias. A ver, yo voy a tratar de ser muy puntual, aunque son temas muy apasionantes que nos llevan a muchos lados. Nietzsche decía, ¿qué tenemos que hacer para difundir esto? Uno, conocer cómo es la reforma, o sea, cómo está la reforma, qué plantea. 2, no solo criticar, sino también tener opciones de qué debemos de hacer. O sea, cuando nosotros decimos, no es una reforma energética, decimos por qué no es una reforma energética. Pero también no llega con toda claridad a hacer una reforma que ayude al país. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues estamos de acuerdo en que debe de bajar la renta petrolera, sí, nada más que eso te va a causar un impacto en tus finanzas públicas. Si estamos de acuerdo en eso, ¿hacia dónde vamos a dirigir ese recurso que va a dejar de percibir el Estado? Pues puede ser a echar a volar las refinerías, a comprar nuevas tecnologías, a preparar a los nuevos ingenieros técnicos. Esas serían las propuestas. ¿Tenemos esa visión? O simple y sencillamente es darle más dinero a Pemex para que lo administre, modernice, con todos los vicios que ya conocemos que hay ahí y el factor que tiene que es el sindicato.
Entonces, tenemos que prepararnos. O sea, suena raro, pero tenemos que leer la iniciativa, tenemos que prepararnos. Después, nosotros tenemos que ofertar lo que quisiéramos. Queremos una empresa productiva en el caso de Pemex, habría que verlo, porque significaría sacar más petróleo. Vamos a sacar más petróleo, entonces tendríamos que hacer o plantear el encadenamiento productivo, y eso implica tener una política industrial, y esa política industrial debe estar encadenada con el petróleo. Y si ya queremos entrarle a la energía, no solo el petróleo, entonces vamos viendo las fuentes alternas de energías limpias, como hablaban. Y entonces ahí yo le contestaría a Luis de una vez: ¿qué se necesita? Pues se necesita que participe la iniciativa privada, sí, en este tipo de situaciones, y que el Estado sea el rector de esa política industrial y que genere incentivos para que los industriales inviertan en este tipo de industria que va acompañada con la extracción del petróleo. Y entonces generamos empleos, ¿sí? Y entonces, al generar empleos formales, fijos, permanentes, vamos a restituir recursos a las instituciones de seguridad social, que serían en este caso el IMSS y ¿qué es el de vivienda? ¿Cuál es? El ¿no? Sería así, y estamos generando empleos. ¿Lo vamos a conseguir de un día para otro? No. Es una visión a largo plazo, que incluso implicaría cambiar la política educativa. En serio, ¿qué van a necesitar esas nuevas industrias? Los ingenieros especializados para el procesamiento de estos derivados del petróleo, que necesitan ingenieros de entrada, ¿no? Entonces tendríamos que cambiar de las carreras sociales a las carreras de otro tipo, para que vayas alineando el capital humano. O sea, es muy complejo, pero es muy apasionante, porque si en realidad tuviéramos una visión de ese tipo, no estaríamos hablando de una reforma, estaríamos hablando en serio de una reforma fiscal, porque en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan rector, lo que se plantea es que tengamos mejores condiciones de vida, y con esto no lo vamos a conseguir. Me preguntabas también, Nixia, sobre la reforma fiscal. Les doy dos datos nada más, porque meterse a la reforma fiscal es bien complejo. ¿Quiénes van a pagar los impuestos? La clase media. Sí. ¿Por qué van a pagar los impuestos la clase media? De 30 a 32 se va el impuesto sobre la renta, y es a los que ganan alrededor de 45,000 pesos mensuales, incluidos las prestaciones. Y entonces, esos son los que van a pagar impuestos. El régimen de consolidación fiscal, que dice que se elimina, no se elimina, cambia nada más, en lugar de ser a 5 años, ahora es a 3 años, pero les digo que esos 3 años los puedes ir prorrogando, y eso se va, como decía Buzz Lightyear, al infinito y más allá. ¿Sí? Entonces nunca pagan impuestos. ¿Y quiénes van a ser afectados? Pues evidentemente los contribuyentes cautivos. Por decreto no vas a pasar de la informalidad a la formalidad, tampoco eso es cierto. No hay incentivos para que la iniciativa privada genere nuevos empleos, no existen. Y entonces la fortaleza y la trampa de toda la reforma fiscal está en el incremento de impuestos sobre la renta. ¿Qué te están dando a cambio? Se están dando a cambio que no ayuden a la alimentación y medicinas. ¿Qué va a pasar? Que las micro, pequeñas y medianas empresas van a sufrir como siempre, y los asalariados vamos a sufrir con ellos. Así ahí le pararé, es un tema muy complejo. Pues miren, tenemos todavía unos minutos, pero lo que pasa es que si abrimos otra tanda nos vamos a extender, y ya sabemos que aquí la energía eléctrica nos la cortan a las 2 de la tarde. Entonces, pues yo agradezco mucho la asistencia de Ramón Carlos Torres Flores por haber estado aquí, de Pablo Trejo Pérez, de ustedes, y nos vamos a hacer